¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas, este programa que todos los jueves presentamos los temas que a nuestro criterio son los más relevantes. Y obviamente veníamos hablando mucho de las elecciones. Domingo pasado, unos resultados electorales que sorprendieron a más de uno. Algunos para bien, otros no tanto. Dejó mucha tela para cortar, sobre todo en los perdedores. Los que ganaron están contentos, están felices. Las señales económicas, la macroeconomía argentina ha tomado, y del mundo, ha tomado muy bien los resultados electorales del domingo pasado. El triunfo de La Libertad Avanza, que muchos daban como que estaba ahí de llegar a un empate, pero nadie lo daba como un claro ganador. Y eso fue lo que pasó. Un Milei que da un discurso bastante mesurado, por cierto, luego de las elecciones, acá en Salta bastante más acalorado, con Alfredo Olmedo, con Emilia Orozco como principales oradores, haciéndose cargo de este triunfo, ¿no? Y a nivel de la oposición, mucho pase de factura y mucha tela para cortar, decimos, en lo que viene, porque estas cuestiones muestran nuevamente divisiones que no estaban tan unidos, que los últimos resultados habían maquillado un poco lo que pasaba dentro del kirchnerismo, del PJ, sobre todo bonaerense, pero que desde allí se desparrama para el resto del país. Lo cierto es que de cara a las elecciones 2027 van a tener que hacer un cambio rotundo, porque si las elecciones fueran hoy, el apoyo hacia Milei es bastante elocuente en el país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad capital. Así que vamos a estar analizando en un primer bloque todo lo que tiene que ver con los resultados electorales. Pero ese mismo domingo, cuando estábamos todos expectantes de lo que pasaba con las elecciones y aguardando allí los resultados, un hecho policial ocurría en nuestra ciudad, cerquita acá de la ciudad, del centro de la capital salteña, en la ciudad judicial, más precisamente en la alcaldía, donde un fuego de magnitudes importantes afectaba la salud de personal que estaba detenido y de algunos del servicio penitenciario. Vamos a meternos de lleno con el Comité de Lucha contra la Tortura. Es un organismo que busca conocer la situación y generar políticas para mejorar la situación de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Hablamos de este caso, pero de otro fenómeno más profundo, por cierto, y que tiene que ver con la situación de hacinamiento en las cárceles salteñas. En otra parte del programa vamos a hablar de varios temas. En primer lugar, esta semana ha sido la semana de lucha contra el ACV y se han hecho mucha difusión del accidente cerebrovascular, así que vamos a estar presentando un resumen de uno de los especialistas, el doctor Emilio Benítez de la Fundación Lucens, porque ellos vienen trabajando hace mucho tiempo, porque es muy importante informar a la población sobre el accidente cerebrovascular o ACV, como se lo conoce, porque aquellas personas que actúan rápidamente pueden prevenir el fallecimiento de un eventual paciente. En otro tramo de nuestro programa vamos a hablar de minería. Saben ustedes que siempre abordamos esta temática porque conocemos del impacto económico, en el empleo, social, genera muchísimo en nuestra actividad económica, todo lo vinculado a la minería. Y en este caso, la primera productora de litio de nuestra provincia ha sido Eramine. Y ahora es la primera que exporta, pero no a través del puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, sino que ha decidido encontrar una nueva vía para comercializar sus productos. En este caso, vía Pacífico, vía Chile. Allí desde un puerto va a salir la primera carga de litio producido en nuestra provincia de la mano de Eramine y hacia mercados asiáticos. Vamos a hablar también sobre una interesantísima charla que tuvo lugar en nuestra ciudad, más precisamente en la Universidad Católica, porque vino un especialista de inteligencia artificial formado en Estados Unidos para hablar del impacto, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, en nosotros como personas y también en el desarrollo profesional y las nuevas profesiones que se vienen de la mano de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y no se pierdan, porque vamos a tener una invitación también a una interesantísima charla. En este caso, no de inteligencia artificial, sino sobre inversiones, real estate, desarrollos inmobiliarios, de la mano de alguien que cuando lo vean lo van a conocer. Así que esa es la propuesta de Sin Vueltas de esta semana. Llegó el momento de analizar los resultados que para algunos fueron realmente sorprendentes. Seba Quintero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? La verdad que sí. Bueno, había mucha expectativa acerca de un posible triunfo de La Libertad Avanza, pero algunos creíamos, en el caso puntual de Salta, que iba a haber quizás una mayor paridad entre la segunda y la tercera fuerza, entre Fuerza Patria, que venía con todo el movimiento nacional detrás, y
la fuerza provincial respaldada una por el candidatura gobernador fuerte Gustavo que era Salles. la de Urtubey, digamos, una candidatura, una persona muy conocida, digamos, como primer candidato a senador, ¿no? Así es, y teniendo en cuenta un poco lo que venía pasando con el gobierno nacional, que, bueno, no venía atravesando su mejor momento, tanto desde lo económico, quizás que es su fuerte, donde la gente por ahí le reconoce la baja de la inflación, la Sí, baja de pero los venía índices de con pobreza. denuncia, con las elecciones en Buenos Aires horribles. El caso de Esper vinculado al narcotráfico. Esper reciente nomás. Si volvemos un poco más atrás, corrupción vinculada a la hermana del presidente, un poco más atrás la causa Libra. O sea, realmente, bueno, había mucha expectativa acerca de qué es lo que podía pasar o no. A nivel nacional fue un triunfo totalmente contundente. La Libertad Avanza con más del 40% de el padrón electoral que se volcó a esa fuerza. Y después sobre una fuerza que es Fuerza Patria, donde se dio a nivel nacional una elección muy polarizada, ¿no? Donde fueron esto o esto, no había mucho más. En Salta sí había una tercera vía. ¿Te parece, Seba? Entonces vamos a repasar un poco. Recordemos que en Salta 3 senadores nacionales. El que ganaba se llevaba 2, se le dice por la mayoría. El que perdía quedaba con la banca restante por la minoría. En diputados, por el contrario, se le establece un sistema DON, se distribuyen los votos en función a porcentaje y bueno, podía haber un 1-1-1, digamos que es lo que más o menos se anticipaba, pero tampoco eso pasó. Bueno, en el Senado pasó un poco como se preveía, ¿no? Que los dos de la mayoría se los iba a quedar la Libertad Avanza. Pero desde primero los salteños y el núcleo duro, creo que tenían la esperanza de salir primero. De ir un poco más. Sí, yo creo que, es más, muchos trabajaron, mucha inversión hubo para ganar, digamos, estas elecciones y se pensaba que podían llegar a superar y salir primero con esta fuerza provincial, digamos, llevando candidatos nacionales. Bueno, la realidad es que la Libertad Avanza se quedó con las dos bancas de la mayoría. Emilio Orozco, que todavía tenía 2 años más de gestión como diputada, por lo cual ese cargo va a quedar en manos de una oranense. Va a ser la primera vez, creo que en los últimos 20 años, que tenemos una oranense en la Cámara de Diputados. Así que por ese lado, totalmente una novedad. Y el segundo en ingresar es el doctor Gonzalo Guzmán Coraita, también un abogado conocido en el foro local, quizás también hasta mediáticamente, que ha logrado por primera vez una banca en lo que respecta a el Senado de la Nación desde el espacio de la Libertad Avanza. Y el segundo, la minoría, bien lo decías vos, Flavia Rollón, también no candidata, diputada electa provincial, que ahora... entró en la última elección provincial como diputada. Exactamente, que ahora va a dar el salto al Congreso, también al Senado, así que también va a ser reemplazada el próximo 10 de diciembre cuando sea recambio en la legislatura. Bueno, acá sí lo interesante es analizar. Los senadores históricamente son políticos, gente grande, con experiencia, es más, si represamos los que se están yendo. Romero, hace 80 años en la política, senador nacional. Nora Jiménez, una señora, hace muchísimo en la política y le habla, o sea, son políticos viejos normalmente el Senado. El Senado es como la cúspide de la política y Salta va a tener 3 caras realmente nuevas, ¿no? Porque Orozco es joven, una carrera meteórica en ascenso, pero joven y estar como en una banca del Senado. Digo, van a mirar raro a los senadores salteños. Así, ¿quién es esta? Va a llegar Gonzalo Guzmán Coraita, que no lo conoce nadie, digamos, del ámbito de la política. Es una cara realmente nueva para la política local. Algo ha hecho, digamos, pero no ha tenido gran trayectoria ni experiencia. Y Rollón, bueno, tiene algunos vínculos que ha tenido ya con sus pasos en cargos nacionales y demás, pero son personas nuevas llegando del Senado. Sí, quizás Rollón la más conocida justamente por ser exsecretaria de Energía de la Nación en el último paso entre Milei y Massa. Pero y si hablamos de promedio de edad, los senadores de Salta, yo creo que estaría bueno, pues propongo el tema, analicemos promedio de edad de senadores próximos. Salta va a tener de los más bajitos. Sí, los senadores son gente, ex gobernadores, gente con mucha política. Bueno, y acá en el caso de diputados también se dio una situación semejante, similar. La Libertad Avanza por sistema DON proporcional. Se quedaron con 2. También se quedó con 2. Gabriela Flores, una periodista que hace sus primeros pasos en la política. Algunos creen que también fuertemente impulsada por el sello más que por su candidatura de forma personal. Por sí misma. Y después alguien que prácticamente no hizo campaña, que estuvo medio escondido prácticamente, que es Carlos Zapata, que va a renovar su banca. Si le preguntamos a la gente, quizás ni sabía quién estaba votando en el caso, pero Zapata estaba ahí. Y a partir de los votos logró ingresar y renovar su banca en diputados. Bien, el tercero, que acá también quedó un 2-1, podría haber sido 1-1-1, pero los porcentajes no permitieron que de la tercera Fuerza Patria meta un diputado nacional, se terminó llevando 2 la Libertad Avanza y el Frente Primero los salteños, el tercero que es Biela, que también estuvo en la última provincial como candidato a senador, no ganó como senador por la capital,
fue por la revancha y va a pegar el salto. Él se le vencía como diputado ahora. Ahora sí. Se le vencía de diputado provincial, entonces pasa, bueno, lindo ascenso de diputado provincial a diputado. Lo llamativo es que Viela logró más votos que su candidata a senadora, que en este caso era Flavia Rollón, lo cual marca también el nivel de conocimiento que había sobre el doctor Viela. Pasamos, Eva, a ver, esto es el escenario nacional. Muchos decían, pase lo que pase, la Libertad Avanza va a ganar, porque partía de algo tan bajo. A ver, hace 3 años no existía la Libertad Avanza, Milei ganó en el 2023 y a partir de ahí llegó con algunos de los nuevos que lo acompañaban en este fenómeno de alguien que aparecía nuevo en la política, que llevaba algunos legisladores nacionales, pero partían de muy poquito, tenían muy pocos diputados nacionales propios, muy pocos senadores, o sea, todo lo que viniera iba a ser ganancia. Está bien, había que ver los porcentajes porque eso era lo que iban a marcar el nivel de apoyo. Pero fue arrasador y ahora va a tener un sorprendente número. Sí, ¿no? 64 bancas que de todas formas, más los diputados que ya tenían, no le alcanza para tener una mayoría propia. Está bien, pero sí ya rompieron el tercio, sí. O sea, ya pueden sostener vetos, digamos, que eran uno de los objetivos, ¿no? Sí, pero seguramente va a tener que seguir dialogando para aprobar alguna de las leyes, un poco lo que le costó, ¿no?, en este último periodo. Y el peronismo, en este caso Fuerza Patria, creo que tienen la representación más baja de los últimos años, tanto en diputados y senadores. Nunca tuvieron tan debilitados o pudiendo en muchos casos imponer quórum propio. En este caso no, me parece que está bueno ese juego de que ahora todos van a tener que hablar con todos porque nadie tiene la supremacía. Sí, el peronismo que venía a hacer una gran elección en provincia de Buenos Aires que no se tradujo después en los resultados de las nacionales. Bien. Ahora, esto es muy interesante, analizar el fenómeno de la Libertad Avanza en la provincia, ¿no? Porque esto es como una mancha que empieza siempre desde la capital a irradiarse. Pasó con el PRO, me acuerdo en su momento. Sí, una capital que es muy reticente al peronismo en los últimos años, lo ha rechazado tanto con Macri como ahora con el fenómeno de Milei, que ya dejó de ser un fenómeno en realidad, que me parece que llegó para quedarse. Está muy consolidado y bueno, podemos ver cómo concentró sobre todo en la parte de la capital y los alrededores mayormente. Orán, como caso a estudiar, bueno, y Cafayate, ¿no? Cafayate también han sido muy pro-libertarios, pero en los lugares donde se logró imponer, en ningún lado ganó Fuerza Patria, siempre salió, nunca terminó siendo la que se impuso en ningún lugar, segundo o tercero, y en algunos lugares con muy poquitos votos de diferencia, ¿no?, entre el primero y el segundo, pero en el global la Libertad Avanza obtuvo mejores números. Sí, me quedo con lo que vos decías, es un fenómeno que nace a partir de la capital, vamos a ver que tanto en diputados como en senadores, es un fenómeno que se ha sentado en la capital y luego se ha ido irradiando con mayor fuerza en el caso de los senadores que en diputados, pero que de a poquito comienza a expandirse, sobre todo en el área metropolitana, donde tiene mayor auge los libertarios. Bueno, Seba, ¿qué sensación te queda? Bueno, este es el mapa general, ¿no? Estos son los distritos donde se elegían senadores nacionales. Lo que está en gris es donde no se votó senadores. Claro, solamente en 8 lugares se elegían senadores nacionales. Ganaron en 6 de los 8, es una clara muestra de apoyo, salvo Río Negro y Santiago del Estero, ¿no? Hasta en Tierra del Fuego ganó la Libertad Avanza. Sí, muy buenos números. Bueno, en el caso de un mapa teñido de lila. Sí, en diputados donde se puede analizar quizás la cantidad de votos territorialmente, sí, porque votaba todo el país. Vemos una mayor proporción del color lila o violeta de la Libertad Avanza y vemos muy poquito, ¿no?, del celeste que viene a representar a Fuerza Patria. 4 o 5 lugares nada más y fuerzas provinciales en el caso de Santiago del Estero y Corrientes. Que se esperaba más, ¿no?, de las fuerzas provinciales, las provincias unidas. Claro, pero venían envalentonadas porque en cada elección previa las provinciales, los partidos provinciales eran los que venían ganando, pero acá la Libertad Avanza se llevó todo puesto. Y el último dato a analizar, que es la última placa que tenemos para compartir, tiene que ver con respecto a la participación, algo que también era muy esperado. Y en el caso puntual de Salta, bueno, fue más o menos superior al 60%, pero algo que llamó la atención fue que los votos en blanco lograron superar algunas fuerzas históricas. Por ejemplo, el Frente de Izquierda quedó por debajo, la UCR, un partido histórico, también quedó por debajo del voto en blanco, lo que refleja claramente un rechazo por parte de la sociedad. Quizás los partidos o los candidatos que también vienen de hace rato y a lo mejor también una muestra de apoyo, ¿no?, al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Bueno, seguimos analizando las elecciones, en este caso junto con Benja Heber, bueno, un amigo. Estuviste el domingo analizando lo que pasaba con los datos en el programa en vivo que hicimos en CNN y bueno, hoy podemos
hacer un análisis un poquito más frío de lo que pasó. ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ahí estábamos viendo el vivo, se demoraron un poco los resultados, raro, porque primero una conferencia diciendo cuáles eran los datos, que la hizo Francos a nivel nacional, y después estábamos todos ahí F5 esperando el resultado, y de golpe teníamos ya todo cocinado, ¿no? Sí, creo que la primera experiencia de la boleta única. Buena, ¿no? Linda. Estuvo bien. Hay obviamente cosas para mejorar que van a tener que ver con la práctica de los ciudadanos. Y creo que esa demora tuvo que ver con eso, que el gobierno había estipulado a las 9 tener el 40, y cuando vieron que podían tener casi el 90, prefirieron estirar un poquito más y que el resultado fuera contundente. Fuera contundente, sobre todo porque era un resultado positivo para ellos. Y esa primera foto iba a ser impactante. Bien. Configurado un nuevo mapa electoral, en este caso representantes nacionales, pero donde había mucho en juego, el gobernador muy metido con su frente primero los salteños, los candidatos de Milei muy envalentonados y habiendo teñido la Argentina en todos los distritos casi prácticamente con resultados favorables, y en los donde no fue o salió segundo por muy poco, bueno, muy pocos lugares les fue realmente mal, podríamos decir así, y un kirchnerismo que tuvo un resultado bastante poco conforme, ¿no? Entiendo yo. Creo que sí, creo que había tres formas de evaluar en la previa, que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a saber si ganó o si perdió? Y una era por cantidad de provincias, otra era cantidad de votos, y otra era bancas, y bueno, terminó ganando las tres. En las tres formas de ver el resultado, a la Libertad Avanza le fue bárbaro. Con lo cual era un triunfo indiscutible. Después... Para, y te agrego la cuarta, ¿qué iban a pasar en los mercados el día lunes? Reaccionaron muy bien, así que todos entendieron que el resultado era positivo. Era favorable para el gobierno. Y después, bueno, sí, en términos de la oposición, que había dos espacios, también era el debut de Provincias Unidas, que salvo Corrientes no tuvo el desempeño que se esperaba. La Libertad Avanza terminó de alguna manera absorbiendo gran parte de ese votante. Y bueno, sí, Fuerza Patria, que sigue quedando el peronismo como segunda opción a nivel nacional, pero en muchas provincias divididos. Y en tercer lugar, cuando uno ve el histórico, no está tan lejos de ese 35% que también sacan en aquella primera vuelta con Massa en la última elección presidencial, pero a futuro sí tienen un montón de interrogantes de, bueno, cómo volver a ser una opción de mayoría. Bueno, eso un poco en lo nacional, donde evidentemente hoy la figura de Milei ha quedado, y él ya está dando a entender que va a ser reelecto en el 2027 y que todo pinta de que tendría otro periodo más. Si acomoda las cosas, su discurso bastante más conciliador después de las elecciones, dijimos, bueno, che, por fin tenemos otro Milei un poco más moderado, me parece que está bueno. Y viniendo acá en Salta, ¿no? Tuvimos una Libertad Avanza que ganó en la ciudad capital nuevamente, que ganó en otros departamentos de la provincia, donde meten 2 diputados nacionales, 2 senadores nacionales, y por el otro lado del frente primero los salteños, que se queda con el senador restante, el diputado restante, como podíamos ver en las placas, caras nuevas que llegan a la política, y Fuerza Patria en tercer lugar. Así es. Es una gran elección para la Libertad Avanza. Acá siempre discutimos esto de la elección provincial no se nacionaliza y la elección nacional no se provincializa, y sin embargo este año tuvimos las dos cosas un poco en discusión, claro. porque fueron distintos los resultados en la elección provincial y ahora hacen realmente una muy buena elección, incluso en los departamentos donde de alguna manera no se tiñó, no se pintó de rojo en esos mapas que realizan los medios. Estuvo muy cerca, digo, el resultado pasando los 40 puntos. Sí, el violeta está en Capital y toda la zona cercana, salvo Cafayate, que me parece que gana en ambas categorías, y Orán, ¿verdad? Y Orán, pero bueno, cuando uno mira San Martín, cuando uno mira Rosario de la Frontera, mira otros departamentos, pudo no haber ganado, pero la elección de cualquier manera fue muy buena. 40 muy puntos, cerquita. Redondea un resultado muy positivo. Y si analizamos también lo que ha sido la capital, porque muchos dicen, bueno, a ver, que esto puede ser una perspectiva de lo que pasa, la Libertad Avanza viene de ganar en las elecciones provinciales lo que fue el senador, o sea, ganó, fue el partido más votado en la elección provincial en la capital, y ahora mantiene esa tendencia, ¿no? Evidentemente es como estos fenómenos que empiezan, digamos, de los centros más urbanos a desparramarse al resto, ¿no? Sí, creo que lo que ya no se puede hacer es subestimar y pensar que es una ola o que es algo, una moda, o que es un voto espontáneo o reactivo. La Libertad Avanza va construyendo un relato, una conexión con un elector que de alguna manera lo va fidelizando elección tras elección. Bueno, y se termina de constituir, digamos, creo que también como una opción local, porque
permanentemente hay esta discusión de, no, bueno, son solo representantes de Milei. La gente solo está votando a Milei. Bueno, creo que hay que tomarlo más en serio que eso. Bien, bueno, la principal figura el día domingo podíamos ver, obviamente, Olmedo, que todos lo ven como el armador, pero la figura más exultante, la oradora principal en ese escenario fue Orozco, que evidentemente queda muy bien parada para lo que viene, ¿no? Seguro. Otro elemento creo, otra variable para ponderar es también esta generación de cuadros que van haciendo, porque en principio solo había como referente a Alfredo Olmedo y tal vez en un segundo lugar Carlos Zapata. Después aparece Emilio Orozco. En mayo tuvimos a Roque Cornejo ahora como senador por la capital con ese triunfo. Ahora hay otro senador que es Guzmán Goraita, otra diputada Gaby Flores. Y empiezan a tener también caras nuevas, cuadros políticos que pueden competir, que pueden ganar. Y eso creo que también hace a la lectura del resultado. Bien, la última pregunta, Benja, tiene que ver con el nivel de participación, ¿no? De nuevo, no llegamos al 70%. En Salta el porcentaje fue bastante similar al nivel nacional. Obviamente en las elecciones legislativas la expectativa es menor. En esta había una mayor intención de la gente o por lo menos del mundo de la política, los medios, como que había mucha expectativa. La gente volvió a mostrar que no llegó al 70% en asistir, pero sigue siendo, ¿no?, una falencia y mucho desilusionado, entiendo también. Sí, creo que tiene que ver con eso. Creo que hay mucha gente que todavía sigue manifestando ese desencanto y que hay mucha gente que sigue votando para que no gane otro. Mientras la motivación también sea ponerle un freno a alguien y no que a uno le gusta, le genera expectativa, le genera entusiasmo, y creo que va a seguir pasando. Desde el inicio de la gestión entregamos más de 4.250 viviendas, más de 6.500 escrituras pertenecientes a terrenos y viviendas. Estoy remil emocionada, re feliz, me voy a conocer mi casa. Contenta porque ya el terreno, gracias a Dios, es mío. Estoy contenta, agradecidísima. El gobierno también que pudo hacer posible todo esto. Cada vez son más las familias salteñas que cumplen el sueño de la casa propia. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. ¿Me crees si te digo que vuelve la legendaria salsa CBO? Acompañada de un pollo muy crujiente, cebolla crispy y una combinación de ingredientes increíbles. Proba el nuevo McCrispy Chicken Legend, la vuelta de una leyenda. Solo en McDonald's. Bueno, y mientras todos estábamos expectantes lo que pasaba ese domingo de la noche tratando de conocer los resultados electorales, una noticia impactaba fuerte en Salta y empezábamos a escuchar de vecinos de la zona norte, que ambulancias, que sirenas, que bomberos, hasta que empezamos a conocer que algo había pasado dentro de la alcaldía, que funciona ahí pegadito a lo que es la ciudad judicial. Así que bueno, queremos conocer más de este hecho, que después supimos que hubo un hecho de violencia, que se derivó luego en un incendio, hablan de altercado entre algunos internos y demás, pero que generó muchos de ellos hospitalizados finalmente. Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial contra la Tortura, es decir, un organismo que busca conocer las condiciones de las personas privadas de sus libertades. ¿Así cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, exactamente, un organismo que monitorea todos los lugares donde hay personas con privación o restricción de libertad, ¿no? Entonces, comisarías, cárceles, alcaldías, pero también, por ejemplo, los dispositivos juveniles, hogares de protección, intervienen adultos mayores, el Hospital Ragón, el salud mental. Es bastante amplia la competencia. Y lo que hacemos es visitar permanentemente los lugares, llegamos sin anticipación, sin avisar, porque claro, la idea es controlar justamente. Exactamente. Hacemos informes, recomendaciones y después acompañamos en mesas de trabajo para que se puedan modificar
sean normas prácticas o si es necesario generar políticas públicas, estamos ahí para apoyar esos procesos. Bien. ¿Qué saben puntualmente de lo que aconteció el día domingo? Que dejan en evidencia una situación que ya sabemos. Las cárceles en Salta, como en muchos lugares del país, tienen exceso de población. No obstante ello, dentro de las condiciones actuales, hay cosas que se pueden hacer para estar en mejores condiciones. Vimos una foto de Salta que la verdad que son bastante degradante la situación como viven algunos en algunos lugares, ¿no? Sí, es una situación crítica. Nosotros como organismo tenemos, este es nuestro 4º año. Ya desde el primer año venimos denunciando la situación de sobrepoblación, de hacinamiento, algunos lugares ¿Hay porcentaje de más? Sí, claro. Nosotros, digamos, hay una parte nuestra, digamos, el trabajo técnico, trabajamos también sobre las estadísticas, vamos viendo cómo es la proyección, la evolución. En general, en la provincia, si nosotros sumamos todas las unidades, es un 40% de sobrepoblación. Habrá lugares más, lugares menos. Exacto. Promedio 40%. La alcaldía, por ejemplo, es un lugar crítico. El año pasado, en el informe, tenía una sobrepoblación del 150%, ahora bajó, porque el año pasado había 800 personas y ahora hay 600 en alcaldía. Cuando tiene una capacidad de 350 personas. O sea, están al doble, digo. Claro. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos, no solamente, entonces vemos las capacidades de los edificios, pero aparte de cada espacio de esos edificios, porque uno dice, bueno, ya está al doble de la sobrepoblación, pero en esta celda, por ejemplo, que se incendió, y en ese pabellón en general, son celdas para 8 personas y había 25 personas en cada uno. Entonces ya está triplicada la capacidad. Con respecto a lo que ocurrió el domingo a la noche, según información del Ministerio de Seguridad, primero fue una pelea de unos internos en una celda y después en otra, aparentemente, no sé si tendría vinculación o no, aprovecharon el tumulto, algo, se incendian unos colchones en otra celda, el mismo servicio penitenciario después logra contener ese fuego, pero quedaron personas dañadas, ¿no? Sí, hay personas que todavía están internadas, hay 8 personas que todavía están con heridas graves, no se les puede dar el alta, tienen un pronóstico reservado. Quemaduras en todo Quemaduras, sí, hay personas que están en el Hospital San Bernardo y una que está en el Papa Francisco. Algunas otras personas ya fueron dadas de alta, se las derivó a Villa Las Rosas, para tratar también de que el clima no sea hostil en el lugar. A nosotros lo que nos interesa en nuestra investigación, en este caso no hubo muerte todavía, afortunadamente. Si hay muerte, abrimos un caso particular del registro de muerte bajo custodia para analizar todas las responsabilidades, ya no solo las penales, sino también las administrativas, políticas, que hay una parte que tiene que ver con la sobrepoblación, ¿no? Si eso se propagó del modo que se hizo, y se afectó a 17 personas, bueno, tiene que ver con la sobrepoblación. Después ahí están estas versiones que vos decías, de cómo se origina el episodio. Hay un malestar generalizado en la alcaldía, lo que a nosotros nos relatan permanentemente y en relación a este episodio también. Entonces, cualquier hecho que sucede explota por canales que uno ya no puede explicar cuál es la relación directa. Hay un caldo de cultivo ahí que es caldo de cultivo, ¿no? Lo que había sucedido muy pegado, no solo las elecciones, sino que habían sido las visitas del Día de la Madre, ¿no? Que es un momento extraordinario, un momento muy sensible. Sabemos que las fiestas, fechas especiales generan como una predisposición especial. Una predisposición especial, y en alcaldía es particularmente especial porque en alcaldía las personas no tienen posibilidad de contacto físico con los familiares nunca durante el año, salvo en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Todo el contacto que tienen es a través de vidrios. Eso sucede en todas las alcaldías. Ahí deberían estar ¿cuánto tiempo máximo? Debería estar un provisorio hasta que va a juicio. Exactamente. Pero hay gente que está mucho tiempo ahí. No, hay gente que está penada, inclusive, que está cumpliendo ahí las penas. Entonces, plantean que hubo mucho maltrato, ¿no? Es lo que alegan ahí las personas, con muchos de los que hablamos en el pabellón, a familiares. Entonces, que eso ya generó esa sensibilidad de protesta, ¿no? En ese momento, y bueno, que termina desencadenando este episodio ya tragedia, que podría haber sido una tragedia peor. Nosotros hasta ahora evaluamos que el servicio penitenciario actuó rápidamente para poder sacar, las ambulancias salieron rápidamente, que si no, eso podría haber sido peor, ¿no? Pero hay cuestiones que fallan en el sistema, no tienen que ver con la responsabilidad ya de los propios penitenciarios, sino con las condiciones, ¿no? Esto de que no hayan colchones ignífugos en todas las camas, en todas las celdas. Hay personas que duermen en pedazos de colchón, en retazos que son de goma espuma.
que se Es prende muy fuego, inflamable, es muy inflamable y es muy tóxico también. Sí, sí. Entonces hay personas que salieron por intoxicación, ¿no? Del humo. También fuimos a chequear que todavía no hay cámaras en estos pabellones. En esa parte no hay cámaras. No hay cámaras, entonces en los pasillos... ¿Es una cuestión de seguridad o falta de decir, bueno, no tenemos presupuesto para poner cámaras todavía? No, es falta de presupuesto, porque están pedidas las cámaras, porque al sí, debían haber, digamos. Claro, al contrario. Más seguridad es tener las cámaras. Por criterio de seguridad hay que tener cámaras, porque evita episodios, se pueden prevenir episodios de violencia. Claro, monitoreas mejor. Claro, también previene la violencia institucional, porque ya el personal sabe, digamos, que está siendo filmado, que está controlado. Y si suceden episodios como esto, facilita investigaciones en eficacia, claro, ¿no? sí, porque sí, uno podría analizar ya a través de las cámaras muchas de estas cuestiones que ahora se está haciendo a través de otras formas, ¿no? Lo que ocurrió el domingo a la noche era una crónica de algo que evidentemente iba a pasar. Están investigando, habrá un informe, imagino yo, de saber qué pasó y cómo actuaron los que tenían que actuar, pero en definitiva vuelve a poner en alerta y en agenda de todos esta situación que sabemos que es complicada porque hay más presos que lo que la provincia puede contener, ¿no? Sí, sí, no, y que hay un ritmo de criminalización o de persecución criminal que es muy rápido, es muy acelerado. Entonces, bueno, hay que encontrar soluciones que sean estructurales, ¿no? Entonces... a eso es a lo que apuntamos, también nosotros a la ciudadanía en general decimos, que en la alcaldía donde sucedió, bueno, las personas en general, la mayoría, están todavía con prisión preventiva, no son personas que han sido condenadas, son lugares en los que todos podríamos... Sí, porque esto genera mucho pánico en la gente que vive a la vuelta, ¿no? Porque dice, claro. Se escapan de acá, van a salir, porque bueno, hubieron casos, ¿no? De gente que salía y cruzaba la calle y volvía a delinquir, hubieron muchos casos de eso. Y eso hace a la seguridad también de la población. Nosotros decimos, bueno, no queremos que las personas se fuguen como pasó en las comisarías. Sí, tiene todo un estado de alerta y pánico. Claro, digamos, tiene que estar, digamos, preservada también, digamos, la ciudadanía de alguna manera. Y si una persona sale y vuelve a delinquir es que el sistema está fallando, ¿no? Está fracasando. Entonces hay que mejorar todos los dispositivos para que eso no suceda, ¿no? Y siempre nosotros decimos, como ya tenemos 4 años, pero venimos trabajando desde hace mucho tiempo, muchas veces dice, bueno, pero que vivan, no sé, ¿por qué tenemos que estar pagando, digamos, mejores condiciones y demás? Nosotros decimos, bueno, en primer lugar las personas tienen que resocializarse, van a volver en algún momento y no queremos esto, que vuelvan a delinquir. Haberle provocado un cambio de claro, conducta, tiene que funcionar y ninguno está exento de caer en esos lugares, ¿no? A nosotros... nos pasa de personas que han tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, y terminás en la alcaldía, bueno, capaz de terminás condenado, inclusive. Sí, porque pasó cosas estas que no son claro, o denuncias, amenazas, o puede pasar también que chicos que los levantan porque están tomando una cerveza, y después, bueno, hay un episodio de desobediencia, bueno, eso termina en otra cosa, y bueno, cualquiera de nosotros puede en algún momento tener una situación de esa, entonces, ¿qué más queremos? Que los espacios sean adecuados, ¿no? Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta. Bueno, Alejandro Moros, CEO de Eramine, con un anuncio muy importante, esta primera exportación vía Chile de litio desde Salta.
Sí, con mucho placer anunciamos que además de poder exportar litio a través del puerto de Rosario, como veníamos haciendo desde febrero, a partir de este mes hemos comenzado una nueva ruta logística para poder exportar litio desde el norte de Chile, precisamente del puerto de Angamos, lo cual es un significativo una significativa mejora para las condiciones que nuestros clientes del sudeste asiático, de todo Asia, se vean beneficiados con un menor costo logístico. Hablabas de que el beneficio es salir por un puerto de Chile, pasa por ahorrar costos, y también decías, anunciabas en la conferencia, también es una cuestión de tiempo, ¿no? También es importante reducir el tiempo entre la producción y la llegada del... Sí. El tiempo que pueden tardar los contenedores con el producto en llegar al puerto de Chile tal vez sea similar en lo que tardan en llegar al puerto de Rosario. Lo que pasa es que si esos buques que salen del puerto de Rosario, en vez de darle toda la vuelta al sur de la Argentina, salen ya directamente del norte de Chile, se ganan días y a veces hasta semanas de tránsito, con lo cual el producto le llega antes al cliente. Bueno, Eramine ya viene produciendo durante todo este año, exportando ya sus productos, y indicabas que el 85% de las ventas que realiza la empresa al exterior son a China o países asiáticos, o sea que esta nueva vía es, digamos, una hacia los mercados más importantes que tienen, ¿verdad? Exacto. Gran parte de... Hoy en día el mercado del litio, les diría que en términos globales el 90% está yendo a China. Nosotros, además de China, tenemos clientes en Corea, estamos desarrollando clientes en Japón, con lo cual es importante tener esta alternativa de poder ofrecerle al cliente distintos puertos y mejores condiciones logísticas para que compren litio salteño que nosotros producimos. Bien, si hablamos, Alejandro, a nivel general del desarrollo de la empresa en este tiempo ya que viene produciendo, la primera minera de litio que ha producido litio salteño, ¿cuál es el contexto actual? ¿Cuál es el volumen de producción que están teniendo? ¿Cuál es el volumen de exportaciones de la empresa? ¿Y cuánto eso por ahí representa para la gente que nos está mirando? ¿Qué le deja a la provincia eso? Bueno, como todos saben, la provincia recibe por cada tonelada que nosotros vendemos unas regalías, con lo cual cuanto más vendamos nosotros, más beneficio tiene la provincia, eso es directamente proporcional. Y hoy en día, la primera parte de tu pregunta, estamos produciendo alrededor de un 60% de nuestra capacidad nominal. Empezamos a todo vapor en julio de este año, si bien veníamos produciendo un poquito de toneladas, hicimos nuestra primera exportación a través de Rosario en febrero. Ahora sí, desde julio estamos con la planta en condiciones como para incrementar significativamente los volúmenes. Hemos llegado en este mes de octubre al 60% y esperamos estar al 80% de nuestra capacidad nominal hacia fines de año. Nuestra capacidad nominal son 2.000 toneladas año, 2.000 toneladas mes, con lo cual es un volumen importante que por ahora es el único litio salteño que está saliendo. Esta semana se ha llevado a cabo la Semana Mundial del ACV y no ha pasado desapercibido. Ha sido muchas las organizaciones públicas y privadas que han salido a hablar del ACV, accidente cerebrovascular. Una situación que en la salud pública genera muchos casos anualmente y que si no son atendidos a tiempo terminan en muertes. Esta semana, junto con el equipo periodístico
de Troca, de Informate Salta, hemos hecho un streaming muy interesante con especialistas. Uno de ellos es el doctor Emilio Benítez, presidente de la Fundación Lucens, que viene trabajando hace mucho tiempo en difundir qué son los accidentes cerebrovasculares y sobre todo cómo actuar, porque si se actúa rápidamente hay posibilidad de salvar a esas personas. Así que mucho hincapié sobre lo que es el ACV y sus consecuencias. Esta semana muchas acciones en los medios de comunicación y presentamos un resumen de lo que ha sido esta transmisión vía streaming que hicimos durante esta semana. A mí me gusta decirle ataque cerebrovascular. Y ahí entro con la primera controversia, porque el ataque es algo que podemos evitar. En cambio, el accidente, el concepto es que no. Y el ACV podemos evitarlo en un 80% de los casos. La doctora podría ser ya comunicadora, digamos, porque está jugando con la importancia de las palabras y la concientización a partir de las palabras. Absolutamente. Y este ataque cerebrovascular que es evitable, es una enfermedad altamente prevalente, como bien lo decías, en la que se daña una arteria o una vena a nivel cerebral, y esto puede generar una obstrucción o un sangrado, una ruptura en alguna de estas estructuras vasculares, y eso genera síntomas neurológicos focales, le llamamos. En el lugar donde se generó ese daño, esa obstrucción o esa ruptura, va a generar daños neurológicos en forma brusca. Característicamente son bruscos, son intensos y altamente discapacitantes, como decíamos en un principio. Nosotros hablamos de dos tipos de categorizaciones. Una es la FAST, que tiene que ver con la cara, el brazo, el habla, ¿no? Son siglas en inglés. Con la fundación a veces referíamos a algo quizás más local, que son las 5C, fuertes dolores de cabeza, bruscos, repentinos, agudos, trastornos. La C de cuerpo es lo más conocido y tiene que ver con este FAST también, que es la debilidad o inmovilidad de un hemicuerpo. La C de caminata, trastornos en la marcha. La C de ceguera, que no es necesariamente una ceguera absoluta, sino que suele ser parcial y con algún trastorno también en la motilidad ocular, es decir, visión doble. Y por último, la C de confusión, que habla del trastorno de orientación en tiempo y espacio. De alguna manera, lo que siempre nosotros decimos es que es demasiado evidente la sintomatología, ¿no? Es demasiado clara para el paciente si es que lo empieza a sufrir, para la familia si está al lado, y que mucho tiempo hemos hablado de cuánto nos llama la atención que la gente se demore en consultar y no llegue a tiempo frente a síntomas tan catastróficos, ¿no? Esto es un estudio de investigación que se hizo que demostró que por cada minuto que pasa en la que se obstruye una arteria cerebral o se daña la circulación y esas neuronas quedan sin el oxígeno, sin la glucosa que aporta la circulación sanguínea normal, se mueren 2 millones de neuronas por cada minuto que pasa de esta obstrucción. Si nosotros logramos resolver esta situación, desobstruir una arteria, dentro de una ventana terapéutica y tenemos diferentes medidas de tratamiento, de medidas terapéuticas, podemos lograr que ese daño se detenga, que se deje de dañar el cerebro. Pero si nosotros nos excedemos de ese periodo, el daño ya es irreversible. Muchas veces en esto es fácil plantearlo y a veces es complejo en la realidad que vivimos, y sobre todo en este país, ¿no? Hay otros países que tienen realidades distintas. ¿Cómo hacer para bajar un cambio? Yo lo escuchaba a don Antonio y digo, ojalá yo pudiera, ¿no? Bajar un cambio. Recién decía la doctora, si uno controla los factores de riesgo hay un 80% de posibilidades de no padecerlo, y que de alguna forma son los factores que compartimos con muchas otras enfermedades, ¿no? Es decir, la hipertensión arterial, la diabetes, grasas en sangre, arritmias, la vida sedentaria. No solamente estamos protegiendo el cerebro, también estamos protegiendo el corazón. El estrés, que es un factor directo e indirecto, porque el estrés sube la presión arterial y el estrés aumenta las grasas en sangre. Pero justamente hablando de matemáticas, fíjese que el porcentaje es 80%, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos es, puede ser atleta olímpico, monje, Shaolí, y aún así padecer una ACV, y por eso es importante saber conocer los síntomas.
Pero nos pasaba que después que tratábamos los pacientes locales, nos llegaba un paciente que vivía a más de 3 horas de la ciudad de Salta con total discapacidad y sin posibilidad de ofrecerle estos tratamientos óptimos. No es que no va a recibir tratamiento, si esos pacientes se tratan, hay un protocolo para el abordaje también fuera de ventana, en donde también se benefician por estos cuidados específicos. Sin embargo, no los podíamos reperfundir, lo que se llama abrir esa arteria para dejarlo con la menor discapacidad posible. Entonces entendimos que teníamos que hacer crecer esta red y poder ayudar, trabajar, educar a otros hospitales para que puedan tener sus unidades funcionales de ACV. Lo que se propone es ofrecer esta red, que tenemos un equipo, un grupo en donde los médicos entrenados nos avisan, nos alertan sobre la posibilidad de tener un paciente que está con sospecha de ACV, y nosotros podemos visualizar las imágenes, visualizar la tomografía que se le realizó y asesorar al equipo médico local en las indicaciones médicas, neurológicas que tiene que hacer, e incluso llegar a hacer tratamiento trombolítico a distancia. Lo que queremos es darle las herramientas para que el paciente sea activamente el protagonista para evitar tener un segundo ACV. 1 de cada 4 pacientes que tuvo un ACV va a volver a hacerlo. Y nosotros tenemos todas las posibilidades para evitar ese segundo ACV con conocimiento y adherencia a la medicación. Repetime, Gabriela, esa estadística de quienes tuvieron un ACV. 1 de cada 4. 1 de cada 4 pacientes que tuvieron un ACV lo van a volver a tener. Tienen una recurrencia. ¿Y cuál es ese cuarto paciente? Es el paciente que no toma la medicación, que no modifica sus factores de riesgo, que no deja de fumar, que no sigue en las consultas, en los controles, y que no adhiere a estos 8 pasos que la Asociación Americana nos enseña de cómo cuidar, cómo prevenir un primer ACV y un segundo ACV. Que nos dio cátedras recién Antonio de todo lo que hay que hacer para no tener un ACV. Nos dijo, yo duermo bien, hay que dormir 8 horas para evitar un ACV. El descanso, la alimentación saludable, los que ya nos dijo Emilio, el cuidado de la presión arterial. Muchos pacientes no saben que son hipertensos porque no se controlan y da síntomas hasta que es muy tarde. Lo mismo que la diabetes y el colesterol alto son diagnósticos que hacemos con análisis de sangre, y si no tenemos chequeos periódicos tampoco nos vamos a enterar a tiempo. Personas que siguen fumando, que no hacen actividad física en forma periódica o no tienen una alimentación saludable, son las que están en mayor riesgo. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial y bueno, en este nuevo fenómeno en el cual deberemos acostumbrarnos, que nos va a modificar absolutamente todo nuestros estilos, nuestra forma de buscar información, de relacionarnos, de trabajar, aquellos empleos que se ven beneficiados, otros que se ven atentados de alguna manera por el avance de la inteligencia artificial. Bueno, hay mucho que aprender al respecto y afortunadamente la Universidad Católica de Salta trajo un experto. Él es un argentino, Freddy Vivas, pero que fue formado en Estados Unidos y más particularmente en Singularity University, una de las universidades que más promueve todo lo que tiene que ver con el desarrollo, las nuevas tecnologías, todo lo que se viene en el mundo moderno, y la inteligencia artificial, entiendo yo, acapara muchísimo la atención de todo el mundo, ¿no? Si nos afecta a nosotros, imagínense ustedes dónde se gestan todas estas nuevas ideas allá en los Estados Unidos y en estas universidades fundamentalmente que promueven la innovación y demás. Así que estuvimos ahí junto con Juana Nachuri hablando con Freddy Vivas, este especialista que viene a hablar de cómo la inteligencia artificial afecta y transforma nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. Es un tema fácil de hablar hoy para mí, porque todo el mundo le suena algo de inteligencia artificial. Yo trabajo en esto hace unos 16 años y antes sí que era realmente difícil de hablar. Lo que sí hoy es difícil es sacar los mitos, digamos, ¿no? Sacar los mitos porque tenemos mitos muy arraigados, como por ejemplo que la inteligencia artificial es solo ChatGPT, y es mucho más que eso, ¿no? Hay mucho mito sobre las cosas. Creo que siempre, como cualquier otra herramienta, hay que entenderla, hay que aprender a usarla. Si vos mirás el origen de, por ejemplo, la creación de la radiación, había usos que no estaban bien, se usaba para cremas de belleza. O sea, creo que estamos en ese momento de entender las plataformas, las herramientas, las potencialidades y viendo cuáles son los casos buenos de implementación. En nuestras profesiones, por supuesto, está ahí ya lo usamos. O sea, de hecho tu celular tiene IA con lo que estás grabando, si esto sale en streaming también hay IA ahí atrás. Está ahí, capaz que no lo vemos. Cuando Netflix te recomienda una película ya hay IA, cuando pones Waze o Maps para llegar a un lugar, ya hay inteligencia artificial que hace un algoritmo para llegar más rápido a un lugar. Eso ya está ahí hace muchos años.
Ahora, como decís, lo que pasa es que lo podemos ver muy tangible en una plataforma, una herramienta. Podemos pensar que eso va a ser nuestro trabajo, podemos pensar que es la verdad absoluta lo que sale de ahí. Tenemos que aprender a chequear, tenemos que ser responsables sobre eso. La responsabilidad para un texto que vos escribas, un alumno haciendo una tesis, siempre es humana, porque no podemos delegar esa responsabilidad, ¿no? Como si un médico dijera, no, esta máquina funcionó mal y bueno, es culpa de la máquina y yo no lo revisé porque confié que estaba todo bien con eso. Es esa lógica, aprender a tener buena disciplina, digamos, en el uso de la IA es lo que, sí, vamos a conversar acá, y también en el mundo de las aulas donde la IA está presente. Se diga o no se diga, está ahí seguro. Usar una herramienta que simplifique tu trabajo está bueno siempre y cuando no pierdas vos esa posibilidad de aprender a hacer algo. Entonces eso es recontra desafiante, porque por supuesto en todas las universidades del mundo están usando IA los alumnos, la mayoría, para construir sus textos, sus monografías. Eso es inevitable. Ahora, creo que el desafío como profesores o líderes en una empresa que tu colaborador, tu equipo lo está usando es tratar de entrenar a las personas en el buen uso, en el uso ético de esas herramientas. Y ese es el desafío que estamos viviendo hoy. Yo propongo siempre no estar ansioso, no estresarse con este tema, sino acercarse, ir de a poco probando. Hay una frase que me gusta mucho que es algo así como no le tengas miedo, entendé cómo funciona. Y eso en algún punto como que baja la ansiedad y las personas se muestran un poco más abiertas a probar, ¿no? No tenemos que pensar más en trabajos. O sea, en realidad la afectación es a nivel más tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diseñador por ahí trabajaba 8 horas en mover una imagen de acá a acá y capaz que ahora la va a mover en 1 minuto. Pero eso le va a dar más tiempo para poder hacer otra cosa dentro de su trabajo cotidiano. Lo que sí estoy seguro de que la vara de exigencia para los humanos, el trabajo humano, va a ser cada vez más alta. Si vos antes contratabas a un diseñador, por decir un ejemplo, ¿no? Contratabas a un diseñador y te entregaba un trabajo de 7 puntos, ahora vas a usar Canva y te va a entregar un trabajo de 5 o 6 puntos en 1 minuto o 2 minutos. Entonces vos decís, voy a contratar a un diseñador, espero que sea de 10 puntos su entrega. Hoy, concretamente, la gente ve la IA como la IA generativa, ¿no? Como las herramientas. Yo recomiendo, más que escuchar a los expertos o los que dicen ser expertos, sentarse y probar herramientas. Sentate y probá. Fíjate qué te pasa, cómo la sentís. Y eso es un consejo para cualquier persona. Sea un profesional, sea una persona, una ama de casa, lo que sea. Está bueno entender el fenómeno desde adentro, digamos, ¿no? Así que creo que eso es lo mejor porque uno opina más habiendo vivenciado la experiencia de interactuar con la inteligencia artificial y quizás eso sirva para sacar un poco el miedo, ¿no? Y si hablamos de inteligencia artificial, recién junto a un especialista que estuvo acá en Salta, también hay otro fenómeno muy interesante. Es lo que ocurre en el ámbito, en el mundo de las redes sociales y los influencers o aquellas personas que saben llevar adelante un tema de manera que ningún otro lo puede hacer. Uno de ellos es Beltrán Briones. Seguramente, ahora viendo algunas imágenes, van a decir, esta persona es. Porque hace videos muy interesantes, muy llamativos, algunos polémicos por cierto, en muchos casos virales, hablando de cuestiones de inversiones. Él es, en esencia, su familia es una desarrolladora de la provincia de Buenos Aires, en capital, vienen desarrollando muchos edificios y otras inversiones en Pozo, pero él se ha vuelto en sí en alguien que es escuchado, reconocido, consultado, para conocer del mercado inmobiliario y de lo que se denomina mundialmente como real estate. Y es Desarrollos Inmobiliarios, una empresa local, ha decidido traerlo en una charla que va a ser gratuita el próximo 13 de noviembre. Sabemos ya que está en salón lleno, ya las posibilidades de concurrir a esta charla gratuita que organiza 10 desarrollos inmobiliarios en Salta, en el Hotel Alejandro I, con la presencia de Beltrán Briones, está en su capacidad máxima. Pero atentos, porque todos aquellos que quieran todavía participar pueden inscribirse para escucharlo vía streaming, la posibilidad de verlo en vivo, disertando en Salta, así que te lo contamos en el siguiente video.
contanos de esta conferencia que se va a dar en Salta el 13 de noviembre y que además va a tener a quien hoy en día es una estrella de las redes sociales, que ha logrado acercar a nuevas comunidades esto de invertir y poder tener la casa propia, como es Beltrán Briones, que tiene muy activas sus redes sociales y va a estar visitando Salta. Realmente abrió el conocimiento al público de cómo es este negocio, que por ahí es muy difícil explicarlo. Claro. Y él, en un lenguaje muy natural, lo transmite a la gente. Y bueno, eso nos pareció copado y queremos aprender un poco de él, ¿viste? De cómo comunicar todo esto. Cómo comunicar esto, claro. Que cuesta un montón, porque vos no estás comprando un departamento que lo puedes ver, tocar, digamos. Estás invirtiendo que algo que lo vamos a construir juntos. Entonces, es un tema. ¿Para quiénes va a estar dirigida la actividad del 13? Está dirigida a todos los clientes nuestros, inversores, inmobiliarias y toda persona que quiera aprender del tema, porque también tiene una pata muy fuerte en el marketing, que el vago vende todo, o sea, así que creo que va por ahí, estudiantes de carreras afines. Así que ¿Cómo va a ser la dinámica de esa jornada? Bueno, él viene por el día nomás, llega a la mañana, se va a la tarde. Las invitaciones es con invitación, con acreditación, es gratuito, pero tienen que inscribirse, son cupos limitados. Tuvimos que ampliar el salón porque ya estamos más de 200 inscriptos. Mira vos. Así que juntamos dos salones en el Hotel Alejandro I, es la cita. Bien variado el Sin Vueltas de hoy, a diferencia de la semana pasada donde solamente hablamos de política. En este programa, en este primer bloque, durante el primer bloque sí analizamos los resultados, obviamente es porque es algo que merecía ser comentado de la mano de un especialista como Benjamín Hebar y nuestra visión de los resultados electorales. Pero también hablamos de minería, esta primera exportación realmente muy interesante vía Pacífico, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de este influencer del real estate que va a estar en Salta y también de esta situación complicada en las cárceles salteñas con una sobrepoblación carcelaria. Así que bueno, fueron los temas que elegimos en esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Vueltas y como siempre, todos estos temas son desarrollados íntegramente en nuestro portal www.informatesalta.com.ar, que para aquellos que nos estuvieron siguiendo el domingo pasado tuvimos un trabajo impecable. Estuvimos en los lugares de votación de cada persona, en cada escuela. También estuvimos retransmitiendo lo que era el streaming de nuestro programa especial en CNN Radio 94.7 con José Corbacho, Janina Carrieri, Agustín Fernández, ahí transmitiendo los resultados en vivo, conociendo desde cada búnker las apreciaciones y las voces de todos los que habían participado en las elecciones, los voceros de cada fuerza y demás. Una transmisión impecable que hizo CNN Salta. Los esperamos como siempre los jueves de 21 a 22 por Somos Salta con esta nuestra propuesta, Sin Vueltas.